Vamos a comenzar a hablar de la evaluación y en ese sentido vamos a plantearnos qué profesores necesitan los jóvenes de hoy, planteando justamente el tema de la evaluación. Susana Selman va a plantear que la evaluación no es un apéndice de la enseñanza ni del aprendizaje, sino que se trata de un proceso educativo formativo. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a que enseñamos, 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 creemos que el otro aprende y entonces recién ahí hacemos la evaluación. Sin embargo, lo que ellos plantean es que la evaluación y la enseñanza van a ser dos caras de la misma moneda. Por tanto, cada vez que enseño, voy pensando qué de eso es importante para evaluar y qué de eso es importante que el alumno aprenda mientras va formándose como un sujeto en un ámbito formativo. Y lo que va a plantear como interesante es que no existen formas de evaluación mejores que otras, sino que esto va a depender del grado de pertinencia al objeto que evaluamos, ¿sí? Es decir, esto que evaluamos, ¿es lo realmente importante de la materia que enseño? ¿Qué sujetos están involucrados? Porque entonces, de acuerdo a esas características, también va a estar dada mi evaluación. Y también en qué situación se ubica, si se ubica como un cierre de clase, si se ubica al inicio de la clase o si esto es un parcialito o una evaluación final. Por lo tanto, las formas de evaluar van a ser varias y van a estar sujetas a las áreas conceptuales trabajadas y a las operaciones cognitivas que yo priorizo en el sujeto que en este momento es el que está aprendiendo. La evaluación nos permite anticiparnos a la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que se anticipa a otras prácticas como punto de partida para esos procesos. Siempre nos va a estar permitiendo entonces anticiparnos a la estrategia, a los recursos y a qué de eso importante queremos nosotros que sea de apropiación por los sujetos que están aprendiendo. ¿Hay que planificar la evaluación? Sí, la evaluación se planifica. ¿Por qué? Porque la evaluación es diseñar, en principio, dónde buscar para encontrar la información y tomar decisiones. Se deben seleccionar los instrumentos para recoger la información. Los criterios son aquellos entonces que orientan acciones, es decir, yo voy a planificar para saber dónde van a buscar la información, en qué texto, de qué manera, en qué lugar, lo van a hacer solos, lo van a hacer con una guía. Estos instrumentos que voy a seleccionar van a ser después una lección oral, van a ser un cuestionario, van a ser una suerte de preguntas y respuestas. Y los criterios de evaluación son aquellos que yo les planteo como sin errores ortográficos, que lo hagan con virome, con letras legibles, con subrayado, con mapa conceptual. Y estos instrumentos que recogen los datos lo van a recoger a partir de indicadores que sirven justamente para el análisis de esa evaluación formativa. Neumann y Griffin, Griffin y Cole, van a recuperar los aspectos vygotsquianos, ¿sí? Y van a denominar a la evaluación como una evaluación dinámica o a través de la enseñanza, ¿sí? Cada vez que yo enseño, vuelvo a repetir, ya estoy pensando qué de eso voy a evaluar. Y, la van a denominar así a la acción que en vez de medir hasta qué punto hacen mejor o peor la tarea, proponen observar cuánta ayuda y de qué tipo es esa ayuda que necesitan para determinar esa tarea de manera satisfactoria. Entonces no se evalúa al alumno de forma aislada, sino que se evalúa todo ese sistema social, ¿sí? Que va a estar formado por el alumno, por el profesor, para determinar el progreso. ¿Por qué? Porque vamos a tomar entonces la idea de Cristina Massip, que dice que la evaluación es un acto de responsabilidad compartida entre estudiantes y profesores. Al profesor le permite saber cuándo intervenir para promover un cambio cognitivo y al estudiante le permite saber qué cosas no conoce o necesita conocer para que ese cambio cognitivo se produzca. Scriven va a decir que la evaluación más importante es la evaluación formativa, que es la que se da durante el desarrollo de una clase. Y va a decir que la evaluación formativa tiene intencionalidades, ¿sí? Una de ellas es que intenta comprender el funcionamiento cognitivo del estudiante frente a la tarea que le proponemos.
Los errores, y esto lo toma de Piaget, los errores son objeto de estudio, ¿sí? Son errores que nos brindan algún tipo de información, son reveladores de la naturaleza de representaciones que tiene el alumno o de esas estrategias que él elabora para resolver lo que le planteamos. Y estos criterios de valoración y de corrección deben ser explicitados, deben ser públicos, publicados y acordes entre estudiantes y docentes. Es decir, yo no puedo venir y tomar una evaluación donde los estudiantes no conozcan de antemano el temario, por eso es público, que no conozcan cuáles van a ser mis criterios de evaluación. Por eso los vamos acordando. Las sugerencias es que nosotros siempre, cuando enseñamos y evaluamos, lo que estamos tratando de formar son sujetos con diferentes capacidades. Por eso lo primero que hay que hacer es disponer a los alumnos para familiarizarse con diferentes tipos de habilidades sociales. Una habilidad de asimilación en la búsqueda de información, que es cómo encontrar, dónde encontrar y cómo preguntar. Habilidades de asimilación y retención, es decir, cómo escuchar para comprender, cómo recordar, cómo codificar. Y esas son estrategias que les vamos enseñando. A ver, a veces para registrar o para recordar es mejor tomar apuntes. A veces es mejor hacer un dibujo. A veces es mejor subrayar en el libro. Esas son habilidades que tenemos que ayudarles a construir a nuestros estudiantes. Las habilidades de organización, cómo establecer prioridades, qué de este texto es lo importante para disponer de esos recursos. Otra de las cosas son las habilidades inventivas, creativas, cómo generar ideas, hipótesis, predicciones, usar analogías. Eso también es algo que nosotros tenemos que enseñar como habilidad a nuestros alumnos. Y por otro lado, las habilidades analíticas, de cómo desarrollar actividades críticas, es decir, cuál es el pensamiento crítico que yo quiero que estos estudiantes logren a partir de la enseñanza y la evaluación que estoy desarrollando con ellos. Steinman va a decir qué es evaluar, y va a decir que evaluar es un proceso que a partir del conocimiento y comprensión de cierta información permite emitir un juicio de valor acerca de un aspecto de la realidad en el cual se interviene en un determinado contexto sociohistórico particular. A la vez posibilita tomas de decisiones y exige desde el diálogo argumentaciones. Traducido entonces, cada vez que voy a evaluar, lo voy a hacer a partir de conocer y de intentar comprender una información que me va a permitir a mí valorar esto que el otro está poniendo en juego, pero en un momento histórico. No es lo mismo como entendemos la evaluación en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio que si estuviésemos con clases presenciales. ¿Por qué? Porque este es un momento histórico particular. Es un momento no solamente histórico, sino que sociohistórico. Y lo que sí siempre nos va a permitir la evaluación es tomar decisiones. ¿Sí? Es decir, yo puedo tomar la decisión de rever un tema porque entiendo que no ha sido comprendido. Y el estudiante toma decisiones de buscar otro tipo de ayudas porque la que les estoy dando yo no les está alcanzando. Sin embargo, hacemos una diferenciación acá. Una cosa es la evaluación, otra cosa es calificar. Y bueno, ¿y qué es calificar? Nos preguntamos siempre, ¿no? Entonces, calificar no es realizar una fórmula matemática ni una medición, sino que es dar una asignación que se realiza en algún corte parcial o final del proceso de aprendizaje y es una lógica de organización. Es decir, yo voy a calificar esto en este determinado tiempo, que puede ser un parcialito, que puede ser esta tarea corta, que puede ser la conversación en el chat y que lo único que sí me va a dar como información esa calificación es una suerte de organización. ¿Qué quiere decir esto? Que no pongo en la fila del medio a los que saben más o menos, en la fila de la derecha los que saben mucho y en la fila de la izquierda los que son calificados como burros. Sino que la organización que me va a servir es saber que si tengo
10 alumnos que no han alcanzado el 7, entonces yo tengo que organizar la información nuevamente para que estos estudiantes logren alcanzar el 7. Si todos alcanzan más de 7, la organización que le estoy dando a mi tarea quiere decir que es óptima porque los resultados son los esperados. ¿Qué es calificar? Es el sentido y el valor de la nota, que no pueden perder la perspectiva de constituirse en un referente para los propios estudiantes y un referente para el aprender. Esta nota, esta calificación que me saqué, me está diciendo que no estoy comprendiendo o me está diciendo que me va bien, pero que no me puedo desentender de seguir aprendiendo en este ritmo porque está siendo efectivo. Evaluar al final, va a decir Steinman, y van a coincidir Álvarez Méndez y otros autores, que es llegar tarde para asegurar un aprendizaje continuo y oportuno. Y así la evaluación se evalúa, es decir, si yo solamente pienso en una evaluación resultadista al final del proceso y no tengo en cuenta el proceso, entonces esa calificación no me va a dar realmente un resultado que me diga cuánto aprendió el estudiante. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a estar evaluando en esa situación y esa situación tiene desvirtuaciones, dice Steinman, como por ejemplo una desvirtuación que puede ser técnica porque no entendió el instrumento que yo utilicé, no supo cómo resolver un multiple choice. Puede ser que la desvirtuación sea personal. Hoy se me escapó el perro y yo tenía parcial, pero mi perro es mi perro y yo la verdad que estoy angustiado porque se me escapó el perro. Entonces no voy a tener no voy a poder rendir de manera óptima porque tuve un problema personal. Por eso evaluar al final es llegar tarde. Y la evaluación nunca es tomada como un punto de llegada, siempre, siempre es un punto de partida para revisar, para volver a barajar y dar de nuevo. La devolución, no hay evaluación si no hay devolución. La devolución es algo que los profesores estamos como obligados moralmente a hacer con los estudiantes porque la nota no orienta al desaprobado ni al que obtuvo notas altas. El que sacó 10 no sabe por qué sacó un 10 si yo no le pongo alguna recomendación, algún argumento que diga qué valoré de él. Y el que obtuvo notas bajas sacó un 0, un desaprobado y tampoco sabe, dice, bueno, me puso esta nota, ¿no? Entonces, generalmente los que sacan notas intermedias son los que tienen más devoluciones porque les solemos poner no entendí, podés explicar mejor esto, acá te equivocaste en esto, es el que más información tiene, cuando en realidad todos deberían tener una información dada por la devolución. La devolución, por otro lado, no resuelve el problema de orientar el proceso de aprendizaje si no existe. Sí lo va a hacer si yo le escribo en qué cosas no estuvo bien todavía y le falta y que y él puede reorientar su proceso de aprendizaje. Y la devolución también, por otro lado, permite la argumentación. Otro de los parámetros dentro de la evaluación es la promoción. La promoción que debe partir de un material que preparamos con antelación y que permite integrar los contenidos y debe estar orientada a la comprensión y al aprendizaje, no al examen. Cuando nosotros decimos tenemos una materia promocional, esa materia promocional reviste por parte del profesor una organización con mucha anticipación y para el estudiante de muchos más trabajos o tareas o actividades que den cuenta de ese proceso. ¿Por qué? Porque no está orientado a un examen final, sino que está orientado a que se produzca ese encuentro entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Bueno, otra de las últimas incursiones que ha empezado a tener la evaluación como una forma, como un instrumento de evaluación es el análisis de caso, ¿sí? Entonces el análisis de caso es una forma de evaluación. Es una estrategia de enseñanza a su vez, ya que se trata de poner en juego metodología educativa. Se utiliza mucho en el ámbito de la salud, en el ámbito del derecho,
más que en el ámbito escolar, aunque se ha comenzado a incorporar. ¿Por qué? Porque propone un análisis y comprensión de situaciones problemáticas. Estas recomendaciones están también pensadas en que se puedan resolver de manera grupal o en parejas pedagógicas, para que pueda haber en el medio un debate didáctico. Tiene como objetivo que los estudiantes debatan ideas, las analicen, investiguen en sus aprendizajes que han incorporado sobre este saber, ¿sí?, que les plantea el problema, y que lleguen a conclusiones siempre fundamentadas. Facilita la integración de conocimientos, fomenta el trabajo en equipo y la toma de decisiones autónomas. Si yo no estoy de acuerdo con mi grupo, puedo en un apartado poner de manera individual aquello que yo creo que es de esa forma y no como lo resolvimos grupalmente. Y esto tiene que ser considerado. Los buenos casos se construyen en torno a problemas o a grandes ideas, a puntos importantes de la cátedra, que merecen un examen más a fondo, más en profundidad. Y las narrativas siempre se tienen que basar en problemas de la vida real que se presentan a personas reales. Bueno, de esta manera quise hacerles una síntesis de qué se entiende por evaluar. ¿Por qué? Porque la evaluación es el otro objeto de estudio de la didáctica y como nuevo objeto va totalmente de la mano de la enseñanza. Por tanto, cada vez que planifico mi enseñanza, también estoy planificando mi evaluación. Y como un aporte más, les dejo acá para que tengan una idea de esto último, que son los análisis de casos de una evaluación tomada en el 2013 a los estudiantes del Instituto Saavedra, y que les puede servir nada más que a mero ejemplo. Espero que hayan comprendido de esta manera introductoria lo que van a encontrar en los textos de lectura sobre evaluación, y luego iremos resolviendo algunas tareas relacionadas al tema.